Roxana Vivanco, la periodista de Río 12 que encontró dentro de los archivos de Guacamaya, estos que le hackearon a los guachos, el asunto tan grave del asesinato de 2 carpinteros, 2 ejecuciones extrajudiciales el día del Culiacanazo, ha estado buscando más archivos dentro de todos estos documentos que le hackearon a la Sedena y encontró uno muy interesante, porque resulta que cuando empezó la pandemia en el año 2020, hicieron por ahí algunos documentos en la Guardia Militar donde le informaban a sus superiores, al escatológico personaje, al gobierno, que por lo que estaba ocurriendo, porque se cerraron las fronteras, porque no llegaban los precursores químicos de China, porque pues obviamente no había venta de droga hacia Estados Unidos, estaba todo cerrado, iba a incrementarse la violencia, porque los cárteles jamás iban a jamás iban a perder dinero. El gobierno no hizo nada. Lo publicó el día de ayer en la web, pero esto está publicado el fin de semana en la versión impresa de Río 12. Fíjense lo que dice, es que es de verdad infame que hayan permitido que esto pasara y que se incrementaran los niveles de violencia como los estamos viendo y no hayan hecho nada, nada. Dice Roxana Vivanco, la incursión de los cárteles en la fabricación de drogas sintéticas, un aumento de los delitos y un recrudecimiento de la violencia de los grupos de la delincuencia organizada por la disputa de los territorios con la reactivación de actividades durante la pandemia, fueron hechos que previeron desde 2020 las áreas de inteligencia de la Guardia Militar de López. Pese a ello no se hizo nada para evitarlo. En los reportes denominados Evaluación Situacional y Prospectiva Semanal de mayo y junio de 2020, que forman parte de los miles de correos hackeados a la Sedena por el grupo Guacamaya, se detallan los posibles escenarios que podrían presentarse en el terreno del narcotráfico durante y después de la pandemia de COVID-19, los riesgos que estos implicarían tomando en cuenta las debilidades de las autoridades y las posibles áreas de oportunidad para hacerles frente. Es decir, hasta le daban la solución al gobierno, pero ni así. En uno de los informes fechado el 15 de mayo de 2020, se señala que con la suspensión de actividades económicas y cierre de fronteras debido al COVID-19, los grupos delincuenciales dedicados a producir drogas sintéticas se vieron afectados por la falta de insumos provenientes de China, por lo que vieron como una necesidad el desarrollo de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo, y en el caso del cártel de Sinaloa, utilizó ingenieros químicos para fabricarlos. Ante nuevos brotes de COVID-19 en China y su impacto previsible en la dinámica exportadora de ese país, el cártel de Sinaloa movilizará los recursos a su alcance para disminuir su dependencia en la importación de fentanilo y precursores químicos. Para derivarse a una producción propia, deberá remontar el déficit de pureza que lo separa del producto procedente de China y profesionalizar sus laboratorios mediante la integración de recién egresados o actualmente sin trabajo. De lograrlo, podría afianzarse del mercado ilegal en Estados Unidos y desplazar al fentanilo procedente de China, señala el reporte. Río 12 contrastó con base a declaraciones de cocineros, es decir, personas que se dedican a fabricar drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, que los precursores químicos necesarios para elaborar el fentanilo habían escaseado en el estado durante este año y que los cultivos de marihuana y amapola habían dejado de ser redituables en comparación con la fabricación de opioides. Otro informe fechado el 15 de junio de 2020 indica que el cierre de fronteras también afectaría el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos. Esto es bien importante, porque a partir de la pandemia, lo que dice aquí la nota de Roxana Vivanco es muy cierto. Obviamente, si no estaban vendiendo sus drogas sintéticas en Estados Unidos porque estaba cerrada la frontera, pues empezaron a venderlas en México. Dice la nota, lo que llevaría a un aumento en el consumo local luego de la reactivación de las actividades que incluyen centros nocturnos, bares, antros y lugares turísticos donde se venden principalmente las drogas sintéticas y cuyo cierre impactó a los narcomenudistas considerados como los eslabones más bajos de las organizaciones. Dicho y hecho, esto pasó.
Al ser personas que su única actividad era de tipo criminal, algunos probablemente migraron a otras funciones como la de vigilancia, o sea, ser halcones, seguridad, grupos de contención y de incursión para ingresar a zonas en disputa con grupos antagónicos. No obstante, otro segmento quedó a la deriva de forma voluntaria o involuntaria. Personas que al no generar ingreso por la venta de drogas optan por los robos, los fraudes, las extorsiones como actividad criminal emergente. Un año antes de la pandemia, en 2019, el gobierno de Estados Unidos señaló a Ovidio Guzmán López, quien fue detenido y posteriormente liberado el 17 de octubre de ese año en la operación conocida como el Culiacanazo, como uno de los principales productores de fentanilo en Sinaloa, estado donde durante 2021 y 2022 se han realizado los mayores decomisos de la droga sintética y donde se reporta la existencia de un consumo local que ha dejado ya 3 muertes. Otro documento de la Guardia Militar de López, hackeado por Guacamaya y publicado por el Universal, reveló que actualmente el 76% de las pastillas de fentanilo que llegan a Estados Unidos provienen de Sinaloa, donde se decomisó un cargamento de 2.270 pastillas en julio pasado, el más grande hasta el momento. Para mostrar el impacto de la pandemia en el narcotráfico, el informe cita cifras del primer trimestre de 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando hubo una reducción del 15.60% de los delitos contra la salud en su modalidad de producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, así como narcomenudeo y otros delitos. Y me acuerdo que esto lo atribuyeron al buen desempeño de las labores del todavía en ese entonces secretario de Seguridad, el delincuente Alfonso Durazo. Ay, miren, ya logramos disminuir los delitos. Sí, pendejos, sí. En abril, el segundo mes de la pandemia de COVID-19 en México, se reportaron 563 de estos delitos, un 22.6% menos que en marzo y un 38.06% menos que en abril de 2019, añade. En el mismo sentido se encuentra la incidencia delictiva del fuero común en el rubro de narcomenudeo, que en 2020 registró un decremento gradual mes con mes al pasar de 7.113 casos en enero a 5.536 en abril, con lo cual se infiere que la cadena de suministro en base a la demanda bajó debido al cierre de centros nocturnos, bares, giros negros, restaurantes, centros turísticos, entre otros. Añade que con la interrupción de la cadena de suministro de drogas, también redujo los decomisos en puntos de revisión de la Oficina de Aduanas en el primer cuatrimestre de 2020, cuando la cantidad de marihuana confiscada en esos puntos reportada por la CBP disminuyó en 18.71%, la de cocaína en 30.85% y la de heroína en 33.33%. El informe preveía que al término de la pandemia, los grupos criminales buscarían una disputa por los territorios para afianzar su control, lo que llevaría a un incremento de la violencia y los delitos como las extorsiones. Una reactivación comercial y económica del país acentuará la pugna entre organizaciones criminales para afianzarse en las zonas de distribución de droga al menudeo, por lo que es posible que se presenten al inicio de la reapertura de giros negros, bares y antros hechos violentos al interior y al exterior, como medida de presión a los dueños o alinear a narcomenudistas para aceptar la administración de un grupo criminal en particular. Se lo dijeron al gobierno, está sucediendo y no hicieron nada, Acorde con lo previsto durante este año, se recrudecieron los ataques en bares y centros nocturnos del país, principalmente en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Morelos y Colima, que han dejado al menos una treintena de fallecidos. Dicho aumento de la violencia por parte de los cárteles de la droga, añaden los informes, se presenta ante autoridades municipales sobrepasadas. El creciente valor de los nuevos mercados cada vez más disputados motivará a los cárteles mexicanos a adoptar medidas de gran violencia ante cualquier intento del gobierno mexicano por obstaculizarlas o impedirlas, preveía el informe. Para tratar de enfrentar las problemáticas esperadas, la Guardia Militar de López proponía la coordinación con los 3 niveles de gobierno para optimizar el uso de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conformar con personal de la Guardia Militar desplegado
células de trabajo a nivel estatal que concentren la información de la entidad en materia de seguridad y en coordinación con los centros de control, cómputo y comando de los estados y generar inteligencia estratégica y táctica que permite el diseño de acciones conjuntas. La acentuada competitividad mostrada por los grupos del narcotráfico eleva la percepción de atraso institucional en las estrategias para contener su crecimiento, el agotamiento de las intervenciones tradicionales, la disponibilidad de recursos económicos, sin contar el poder de aumento de intervención de narcos mexicanos. Y tal como habían alertado los informes de la Guardia Militar de López, con la reactivación de las actividades económicas durante la pandemia, se presentó un aumento de los delitos y de las reacciones violentas por parte de los cárteles que antes solo se había presentado en el Culiacanazo. Durante este año han ocurrido ataques y enfrentamientos en Sonora, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur y Ciudad Juárez. En esta última ciudad, los grupos del narcotráfico, además de realizar bloqueos, quema de autos y de comercios, dispararon contra la población civil. Y el gobierno no hizo nada. Se lo advirtieron. O sea, había informes de inteligencia, no de agentes exteriores o de... No. De la propia Guardia Militar. Le estaban diciendo, hey tú, escatológico personaje, va a haber un recrudecimiento de la violencia por la pandemia. Y no hicieron nada. Y ahí están las consecuencias. Dicho y hecho, todo lo que el informe decía, al final terminó ocurriendo. Sigue ocurriendo. Esto es hasta punible porque es omisión completa. Omitieron un informe que les alertaba lo que iba a pasar. Al final terminó pasando. Son delincuentes. Son delincuentes nuestros gobiernos. Jodido asunto. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.